Y en aquel barrio jugábamos los chicos y chicas. Deciros también que las navidades en Legazpia eran muy frías, ya que estamos en el interior y estamos cerca de la sierra de Aizgorri, y el invierno en Legazpia tengo recuerdos de nieve y de mucho frío, y también de mucha lluvia. Pero en aquel barrio jugábamos los niños y niñas. A mí nunca me gustó jugar al balón, no me gustó jugar al fútbol. Y bien es cierto que los niños y niñas que vivíamos en el barrio jugábamos al escondite, cantábamos una canción, había un juego que la canción era: al florín que estaba en mis manos estaba el florín. Florín, florán, adivina, adivina, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene el hermoso florín? Florín, florán. Y es que en la mano, una piedrita, con las manos cubríamos la piedrita, y esa piedrita se pasaba de mano en mano en el corro que estábamos jugando. También jugábamos con los juguetes que nos traían los Reyes Magos, y al día siguiente, en nuestra casa los Reyes Magos venían la víspera de Reyes, por tanto el día 5 de enero salíamos a la calle a jugar y a enseñar los juguetes que nos habían traído a los amigos y amigas. Los juguetes que marcaron mi vida fueron un juego que se llamaba Exin Castillos, y que eran piezas con las que se construían castillos. Ese es uno de los juegos que más disfruté y que me acompañó muchísimo. En la cocina de casa mi madre ponía una alfombra en el suelo y yo construía, y esos castillos que construía, estaba construyendo mi propio castillo, o mi propio chalet, o mi propio palacio. Deciros también que del barrio Aránzazu ya pasé a las primeras escuelas, las primeras escuelas que en Legazpia decíamos escuelas nacionales. Y caminando muy cerquita estaban esas primeras escuelas, que calculo que fui con 6 años. Y en esas escuelas, mi primer recuerdo es el libro, y en la primera hoja del libro había un símbolo que era un ojo, un triángulo, que simbolizaba a Dios. Esa primera hoja de ese libro no la olvidaré nunca. Como el creador, evidentemente, estamos hablando del año 1967, y yo fui al parvulario. Decíamos los parvulitos. Bueno, pues en ese parvulario yo estudié. Allí comencé aproximadamente con 5 o 6 años, comencé a acudir a esas escuelas nacionales. Tengo unos recuerdos maravillosos de una profesora, Mari Carmen, no se me ha olvidado. Y de allí, de esas escuelas nacionales que estaban en el barrio de San Ignacio, después fui a las escuelas nacionales que estaban en la plaza de Legazpia, al lado de la iglesia y del ayuntamiento de Legazpia. Allí aproximadamente llegué con 8 años, y tengo un recuerdo precioso también de aquellas maestras con su bata blanca,
de la señorita María Luisa, de la señorita Mari Carmen, de la señorita María, de cómo cantábamos cuando llegaba la primavera, cantábamos delante de una imagen de la Virgen, cantábamos: en Lourdes un día su gloria fijó, y allá Bernardita su gloria mostró. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Y de esas escuelas nacionales que estaban en la plaza de Legazpia, de allí, con exactamente con 9 años, ingresé en el Colegio de los Hermanos de la Salle. El Colegio de los Hermanos de la Salle estaba regentado por hermanos de la Salle, pero también por profesores que no eran hermanos de la Salle, ya que estamos hablando aproximadamente del año 1975, ya había menos vocaciones, por tanto ya había profesores que no eran hermanos de la Salle. En ese colegio de la Salle, que era el colegio, se llamaba el Colegio Buen Pastor, regentado por los hermanos de la Salle, ese colegio se edificó en el año 1940 y el promotor y el que mandó edificarlo fue el empresario Patricio Echeverría, para que en ese colegio estudiaran solamente los hijos de trabajadores. En ese colegio no podían estudiar niños, porque era un colegio solamente para niños, no podían estudiar niños que su padre no trabajara en la empresa. Deciros también que en ese colegio estudió mi hermano Rogelio, que era mi hermano mayor. Y en ese colegio de la Salle estudié quinto de la educación general básica, lo que se llamaba la EGB, y allí tuve profesores extraordinarios. Uno de ellos fue Manuel Lanseros. Manuel Lanseros fue crucial, ha sido crucial en mi vida. Ahora me doy cuenta que hay personas claves en nuestra vida. Y Manuel Lanseros, tuve la oportunidad de decírselo cuando ya era adulto, de decirle: Manuel, gracias, porque gracias a ti que impulsaste percibiste mi pasión por el dibujo artístico, por la pintura, por la música, y me apoyaste, me alimentaste mi alma, me motivaste, me mostrabas libros, libros de los pintores impresionistas, hacíamos trabajos manuales, y mientras hacíamos los trabajos manuales traías un tocadiscos y escuchábamos a Manuel de Falla, el Amor Brujo, por tanto, o a Jesús Guridi. Por tanto, no olvidaré nunca. Tampoco olvidaré nunca a el hermano Javier. El hermano Javier era hermano de la Salle. El hermano Javier era el que proyectaba las películas de cine, porque ese recuerdo ha marcado mi vida, que fue el cine. El cine en el cine del colegio. Así le llamábamos, el cine del colegio. A ese cine acudíamos los domingos a ver a las 4 de la tarde una película de cine. Y allí vi Los Tres Mosqueteros, con Alain Delon, que después he descubierto que fue una película, bueno, en su momento extraordinaria. Y en ese cine del colegio, antes de proyectar la película, el hermano Javier, muchos domingos proyectaba lo que llamábamos cine mudo, que eran películas de Chaplin, y allí
cuando yo veía aquellas películas de Chaplin del año 1920 y cuando sonaba la música y cuando me reía viendo la Chaplin, pero también me encantaban los vestidos que llevaban las protagonistas. Estamos hablando de vestidos del año 1920 y ese cine mudo, así le llamábamos, y el sonido de las palomitas, de las golosinas, ya que ese cine era un cine pequeñito, era el salón de actos del colegio y se convertía en cine, en una pantalla. Allí proyectaba El hermano de la Salle. ¿Y quién ayudaba al hermano de la Salle? Pues le ayudaba mi padre. Mi padre junto con dos señores que hacían de acomodadores. Y muchas veces esos rollos de las películas surgía una avería y ahí el hermano Javier sudaba tinta dentro de aquella cabina donde se oía, yo veía la máquina y donde salía ese foco de luz, ese chorro de luz que se proyectaba en esa pantalla. Ese cine del colegio lo llevo en mi corazón y es el primer cine que yo entré en mi vida y esos recuerdos los llevo y los llevaré siempre en mi corazón. También recuerdo la biblioteca. La biblioteca de Legazpia estaba también en ese colegio de los hermanos de la Salle, en un edificio dentro del colegio, un edificio en el que se ubicó la biblioteca pública de Legazpia. Allí estaba Arantxa, nunca olvidaré a Arantxa también, la bibliotecaria. Y allí semanalmente iba y allí fue mi primer contacto con los libros, también en casa, porque en nuestra casa siempre hubo libros y mi madre y mi padre decidieron que había que hacer unos estantes de madera donde estaría la biblioteca. Recuerdo también la iglesia de Legazpia. La iglesia de Legazpia, donde íbamos de niños con mis padres, y allí con mi padre, yo tenía 5 o 6 años, me sentaba con mi padre junto con mi hermano Javier y a mí me impresionaba aquella iglesia y me sigue impresionando porque es una iglesia impresionante, un edificio aproximadamente del año 1550, un edificio del siglo XVI de estilo gótico vasco, de transición del gótico al renacimiento. Una iglesia impresionante. Y escuchar el órgano cuando yo tenía 4, 5, 6 años, escuchar aquel órgano, el sonido salía desde el coro y envolvía toda la iglesia. Era impresionante. Aquel retablo, un retablo impresionante. Aquellas bóvedas, aquella lámpara impresionante, una araña impresionante, el olor a las velas. Lo llevo en mi corazón. Y otro recuerdo inolvidable de Legazpia es que con 8 años, estando estudiando en las escuelas nacionales, las maestras dijeron que se había formado un grupo de danzas vascas y si queríamos formar parte, y nos entregaron un papelito. Y yo llegué a mi casa y le dije a mi madre que nos habían entregado aquel papelito y le dije que yo quería bailar danzas vascas porque a mí
yo me pasaba el día bailando. Yo quería ser bailarín de ballet clásico y me pasaba todo el día de puntillas bailando en la cocina de casa o en el barrio. Y cuando veía las películas de cine, pues aquello alimentaba mi pasión por bailar. Y ese recuerdo con 8 años también ha marcado mi vida. Con 8 años comencé a bailar danzas vascas y nos enseñaron a bailar una familia maravillosa que nunca olvidaré, que fueron los hermanos Murua. Ángel, Maite, Rosa, Amaya, que fueron para nosotros como hermanos, nos enseñaron a bailar. Ellos cantaban y nosotros bailábamos. Y así nos pasábamos horas, que ahora pienso que había que cantar a pleno pulmón para que nosotros bailáramos. El cariño de esta familia, el cariño de estos hermanos Murua, que han sido como si fueran hermanos, lo llevo siempre en mi corazón. Y así bailamos por primera vez delante del público. Yo tenía 9 años y bailamos la noche de Reyes en la plaza de Legazpia. Ese día no lo olvidaré. Bailamos la jota vasca y el ariñarín. Y de allí, poco a poco, cuando ya cumplí 9 años, 10 años, 11 años, ya comenzamos a hacer actuaciones en diferentes localidades de Guipúzcoa, en Beasain, en Villafranca de Ordizia, en El Hórrio, en Vizcaya, y posteriormente en Pamplona, en San Sebastián, y esas actuaciones siempre arropados por Ángel Murua, por Maite Murua, por Rosa Murua, por Amaya Murua, junto con los Chistularis. Maistegui era el apellido de los Chistularis. Éramos una familia y tengo unos recuerdos maravillosos. El grupo de danza se llamaba Sustraiak, que la traducción es raíces.